Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 29, voy a leer desde el versículo 4 al 12. Y Jacob dijo a los pastores: Hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán, le contestaron. Entonces les dijo: ¿Conocen a Labán, hijo de Nacor? Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien? Les preguntó Jacob. Está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo: Aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos dijeron: No podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. En el podcast anterior vimos varios puntos importantes. Vimos que en el versículo 10 repiten cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre. Y después dicen las ovejas de Labán, hermano de su madre. Y luego dice, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Repiten 3 veces, Labán, hijo de su madre. Mencionamos que cuando algo se enfatiza varias veces, es para darle importancia a algo, porque quieren resaltar algo. Aquí podemos ver la importancia de la familia y de la herencia, que eran para ellos esa cultura en aquella época. A repetir tantas veces quién era Labán y de dónde venía, hermano de su madre. Otro punto que vimos en el podcast anterior es que hemos visto que estos pastores eran jóvenes, eran como niños jóvenes. Puede ser que sea de 6, 7, 8, 9 años. Y mencionamos las razones que aluden a pensar que estos eran niños menores que Raquel. Una de estas es que todos deberían estar presentes para poder mover la piedra del pozo. Y ellos estaban esperando la ayuda de Raquel, que lo más posible era que ella era la mayor y tenía más fuerza. Y es por eso que deberían estar todos juntos para poder darle de beber a los rebaños y mover la piedra. Jacob ya era un hombre. ¿Y qué fue lo que él hizo al ver a Raquel que llegaba con los rebaños de Labán, el hermano de su madre? Él enseguida, él subió y él movió la piedra del pozo. Él solo. Mencionamos que él no era que tenía una fuerza extraordinaria ni nada de eso, sino no hubiese también huido de Esaú de esa manera, ya que recuerden que Esaú quería matarlo. Pero él solo movió la piedra. Esta fue otra de las razones por la que podemos ver que los pastores eran muchísimo más jóvenes, eran niños. Porque Jacob no era que tenía una fuerza extraordinaria para mover la piedra del pozo. Y otro punto importante que vimos en el podcast anterior es que vemos como Dios provee una esposa para Jacob, así como él proveyó una esposa para Isaac, que fue Rebeca. Asimismo, en su soberanía divina, él escoge una esposa para Jacob. En este caso, Raquel. Raquel fue la escogida para Jacob. Rebeca se le apareció al siervo de Abraham cuando él todavía no había terminado de orarle al Señor para que todo saliera
con éxito. La misión que Abraham le había encomendado a su siervo era de encontrarle una esposa para Isaac. Pero de la misma manera, Dios le provee o le escoge una esposa para Jacob, porque también mientras Jacob estaba hablando con los pastores, no había ni siquiera terminado de hablar con ellos, se apareció de repente Raquel. En el momento que Dios dispone, en el momento menos esperado, al tiempo de Dios, pues así como se le apareció Rebeca al siervo de Abraham cerca del pozo, asimismo se le apareció Raquel a Jacob. Otro punto es que vemos que en el versículo 10, este versículo alude al tema de salvación. Aquí donde dice que Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán. Si vamos al versículo 3, aquí mismo, en este capítulo dice, cuando los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo. Rodaban la piedra. Se dice que el rodar la piedra presagia la resurrección de Jesús, ya que el Señor Jesús, Él rodó la piedra o removió la piedra de su tumba y resucitó de entre los muertos. Recuerden que cuando las mujeres llegaron a su tumba, la piedra ya había sido removida. Todo esto alude al tema de salvación. Como mencionamos antes, Jesús es el agua viviente. Jesús es el agua viviente, el que toma de esa agua que Él nos da, vivirá para siempre. Y por medio de Él, de Jesús, se llega a Dios. Así como el pozo provee el agua para las ovejas, el agua extraída del pozo representa alimento espiritual, similar al agua viva que Jesús ofrece. Muchos teólogos dicen que la piedra representa las barreras o los obstáculos que deben eliminarse para que tu vida sea transformada, para tener una nueva vida. ¿Cómo así? Pues remover la piedra para poder tener acceso al agua viviente, así como Jesús con la eliminación de nuestros pecados. Jesús paga por nuestros pecados para que nosotros podamos ser transformados y tener vida eterna junto a Dios. Debemos remover todas las barreras, o sea, la piedra, las barreras que nos alejan de nuestra relación con Jesús, con Dios. Debemos remover la piedra para poder ser transformados y tener acceso al agua viviente, a Jesús. Es por medio de Jesús que tenemos acceso a Dios para estar algún día con Él en el nuevo reino que Jesús está preparando para nosotros. En el mundo en que vivimos, en el día de hoy, hay tantos obstáculos que nos distraen para alejarnos más de nuestra relación con el Señor. Eso es lo que Satanás intenta todos los días. Es por eso que debemos de tratar de discernir y de evitar todas esas distracciones o obstáculos que no nos dejan enfocarnos en el Señor. Hay que establecer prioridades y prioridad siempre es Dios. Entonces, el remover o rodar la piedra prefigura la resurrección de Jesús, en donde la piedra fue rodada de la tumba, como lo mencioné antes. Y así como Raquel ganó acceso al agua, los creyentes también tienen acceso a la vida eterna a través de Jesús, el agua viviente. Entonces, como acabo de mencionar, esto nos enseña que debemos remover la piedra, quitar esas barreras, arrepentirnos del pecado, de nuestros pecados, y aceptar a Jesús en nuestra vida. Él es nuestro Salvador, el agua viviente que nos da vida eterna. ¿Has bebido el agua de salvación? ¿La has recibido? ¿Has aceptado a Jesús?
Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Después de rodar la piedra, él específicamente le dio de beber primero al rebaño de Raquel. Raquel fue separada por Dios para Jacob. ¿Y qué hizo después de eso? Jacob besó a Raquel. Este beso es un beso de saludo a un familiar. O sea, no fue un beso apasionado ni nada de eso. En aquella época y hasta el día de hoy, los europeos, por ejemplo, se saludan con 2 besos, uno en cada mejilla, en cada cachete o cada lado de la cara. Los hispanos, un beso a un lado de la cara. Pero este era un beso que le daba Jacob a la familia, a su prima Raquel. Aquí hay una conexión familiar. No fue un beso apasionado. Esa era la costumbre de aquella época. Entonces, en el versículo 11 dice que Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Aquí la palabra lloró en el significado original hebreo. Esto significa derramar lágrimas, llorar, pero llorar por diferentes motivos. Puede ser llorar de pena, lamento, humillación o de alegría. Jacob, este fue un llanto de alegría al por fin Jacob encontrar a Labán y a su familia. Aquí él estuvo alegre de encontrarse con Raquel. ¿Y qué pasó? El versículo 12 nos dice, Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. ¿Y qué hizo Raquel? Ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Raquel debió haber estado emocionada de alegría al enterarse de que él era Jacob, el hijo de Rebeca y Abraham. Ella debió haber oído la historia de Rebeca con Isaac. Por eso a lo mejor debió haber estado tan emocionada que corrió hacia su padre Labán para contarle. ¿Y por qué digo que ella debió haber estado tan emocionada? Porque ¿qué fue lo que hizo Raquel? A ella ella corrió y se le olvidó completamente que tenía a sus rebaños ahí en el pozo, que todavía estaban bebiendo agua. Pero ella fue y corrió a donde Labán. Ella dejó a sus rebaños. Sabemos que se olvidó de sus rebaños porque Jacob le estaba dando de beber a sus rebaños. Cuando vemos que alguien corre, aquí en la Biblia, esto demuestra que Dios está trabajando en ellos o que la mano de Dios está trabajando aquí en esta situación. Aquí va a haber una conexión muy fuerte entre Jacob y Raquel. Sus vidas serán transformadas. Raquel fue la escogida por Dios para Jacob, así como Rebeca para Isaac. En Génesis capítulo 24, versículos 29 al 31, Rebeca también corrió a contarle a su familia, así como Raquel también corrió para contarle a su padre Labán. Génesis capítulo 24, versículos 29 al 31 dice, Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre a la fuente. Esto fue cuando Labán fue corriendo hacia el siervo de Abraham. Cuando Labán vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca, que le contó, esto es lo que el hombre me dijo. Labán fue al hombre que estaba con los camellos junto a la fuente. Aquí vemos cuando Labán corrió a recibir al siervo de Abraham. Y en Génesis capítulo 33, versículo 4, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron. Este fue el encuentro de Jacob con Esaú, que vamos a ver mucho más adelante. Los 2 hermanos se vuelven a encontrar. Como dije entonces, cuando alguien corre, esto demuestra que Dios está trabajando, o que la mano de Dios está trabajando aquí en esta situación.
Como mencionamos antes, el capítulo 29 está como en 3 partes. Primero, el encuentro de Jacob y Raquel, su futura esposa. Segundo, el engaño de Labán, o sea, cuando Labán engaña a Jacob, y la boda de Jacob con Rebeca. Y la última parte habla de los hijos de Jacob, su descendencia. No se pierdan el próximo podcast en donde veremos cómo Labán engaña a Jacob y Jacob termina casándose no con Raquel, sino con Lea, con su hermana. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.